Pues damos gracias a Dios en esta mañana. Gracias a Dios también. Gracias, pastor. Gracias, amigo. Gracias a toda su familia que nos dan la bendición, el privilegio de estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Verdaderamente es un privilegio el poder hacerlo y sobre todo en estos tiempos en los que hemos permanecido tanto tiempo guardados en casa, ¿verdad? O algunos cesando sus actividades, no al 100% como antes las hacían, solamente en un porcentaje más pequeño. ¿Cuánta falta nos hace volver a estar frente a la congregación? Es un privilegio. Gracias, pastor, gracias, amigo, gracias por esta bendición. Y pues bueno, efectivamente yo creo que así como dice el pastor, Dios tiene un seguimiento con cada uno de ustedes. Dios tiene un seguimiento con esta congregación. Y es mi deleite, mis hermanos, el hecho de que cada vez que tengo la bendición que alguien me invita a compartir, pedirle al Señor, orar al Señor con tiempo de anticipación y pedirle al Señor y decirle: Señor Jesús, ¿qué es lo que tú quieres hablar a esta congregación? Y me doy a la tarea de buscar la palabra y de encontrarla, ¿verdad? Que el Señor la pone en mi corazón y de encontrar precisamente, yo tengo la convicción, la palabra que es para esta congregación, para cada lugar en donde tengo la bendición de poder compartir. Así que yo quiero que antes de ver la palabra podamos cerrar nuestros ojos un momento y podamos seguir reforzando esta oración y esta consagración de la palabra al Señor. Padre, te damos gracias, Dios, en esta mañana porque eres bueno. Señor, tu misericordia es para siempre, tú eres eterno. Te damos muchas gracias porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, sabemos que estás aquí, sabemos que tú tienes un propósito y un plan perfecto para tu iglesia, para esta maravillosa iglesia en esta mañana. Dios, yo te pido que abras los corazones, abre los oídos espirituales y permite que todo tu consejo caiga en corazones aptos para poder vivirla, que todo este consejo de tu palabra pueda producir fruto. Tu palabra dice, Señor, que tú envías tu palabra y es prosperada en lo cual fue enviada, no vuelve vacía, Señor. Y esto me habla que tiene fruto, que tiene Señor, crecimiento la palabra, que desarrolla un propósito, empieza como una semilla pero termina como un fruto que te agrada. Te doy gracias, Padre, y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, pues quiero seguir compartiendo, seguir la temática que Dios tiene en esta congregación para ustedes, y quiero compartirles acerca de contrarrestando las obras del enemigo. Muchas ocasiones, bueno, no muchas ocasiones, casi siempre, o más bien dicho siempre, hay una lucha espiritual entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios, ¿verdad? Y ustedes y yo estamos inmersos en esa lucha. Ustedes y yo estamos caminando en ese paso con Cristo, pero sí experimentamos lo hermoso de estar en su presencia, de tener su bendición, de estar en la alabanza, de sentir ese respaldo, esa paz del Señor. Pero también durante la semana experimentamos muchas ocasiones los ataques del enemigo. Experimentamos pensamientos, experimentamos sensaciones, experimentamos circunstancias que podemos decir es que el enemigo quiere distraerme, el enemigo quiere atacar mi vida, el enemigo quiere alejarme de su presencia, quiere contaminar lo que Dios puso en mí este inicio de semana. Entonces vamos a ver lo que ocurrió en la iglesia de los Corintios. Ahí yo les invito a que abran su Biblia en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, segunda carta de Pablo, del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, segunda a los Corintios, capítulo 2, verso 5. En la primera carta a los Corintios, en la primera carta que Pablo escribe, Pablo pues ha fundado estas iglesias, y sucede que como solamente en algunas iglesias, no aquí, ¿verdad? Pues ocurre pecado, ¿no? Y dice Pablo que él está muy triste porque aparte de otras cosas que mucha gente está hablando mal de él, lo está desacreditando como apóstol en su ministerio apostólico,
también hay pecado en la iglesia, y es que un hombre tenía la mujer de su padre. Era un pecado que no debería estar dentro de la iglesia, y que era comparado a los cultos y a los ritos idolátricos que en ese tiempo se estaban dando. Entonces eso había entrado o se había suscitado dentro de la iglesia. Entonces Pablo va y visita y reprende, les habla muy duramente a la iglesia, ¿verdad? De tal manera que muchos se ponen tristes, muchos son quebrantados en su espíritu. Pero pasa el tiempo y Pablo quiere hacer una tercera visita a la iglesia de Corinto, pero Pablo ahora su corazón se ha tratado con Dios y ha cambiado su sentir, y ahora quiere que Dios restaure la iglesia, ¿verdad? Ahora Pablo le está rogando al Señor y está escribiendo con mucho amor esta segunda carta a los Corintios, y en ella él derrama su corazón, y en ella él le pide al Señor que restaure a este hombre que cometió pecado, que restaure a la iglesia, a los que fueron contristados, a los que fueron quebrantados en su corazón por causa de la palabra tan dura que Pablo les había hablado para corregirlos y para llamarles la atención. Y yo creo que el espíritu de este pasaje y de esta enseñanza es que necesariamente a veces debe haber disciplina en la iglesia. No nos gusta, es doloroso, es afrentoso, pero a veces la hay, ¿verdad? A veces hay una disciplina, a veces los pastores tenemos que tomar acciones y tenemos que hablar con los hermanos de alguna forma, porque se suscitan cosas que no quisiéramos que se suscitaran, ¿verdad? Y sucede que es un proceso de disciplina, es un proceso en el cual el pastor tenemos que estar como responsables delante de Dios y haciendo una obra de restauración, de reprensión, de corrección y de restauración dentro de la iglesia. Es un proceso espiritual que Dios tiene con su iglesia. Pero sucede que si en medio de ese proceso le damos apertura a Satanás, Satanás va a destruir la iglesia. Satanás va a destruir los corazones. Satanás va a desesperanzar a la gente. Entonces, para que no suceda eso, tenemos que tomar en cuenta algunos principios bíblicos, que son los que yo les voy a compartir en este momento en una forma práctica, para que lo que esté ocurriendo dentro de la congregación, solamente Dios sabe, el pastor y ustedes, Dios lo use para bien, y que no abramos puerta, y que sepamos como congregación, sepamos como iglesia qué tenemos que hacer para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. ¿Está bien? Acompáñenme en la lectura, segunda a los Corintios capítulo 2 versículo les dije 5, ¿verdad? Dice: pero si alguno me ha causado tristeza, está hablando del que pecó, dice, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes, iglesia. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Imagínense, muchos lo reprendieron. Qué triste, ¿no? Qué fuerte. Dice, así que al contrario, ustedes más bien deben perdonarle y consolarle, ¿sí? Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual les ruego que confirmen el amor para con él. Dice, porque también para este fin les escribí, dice Pablo, para tener la prueba de si ustedes son obedientes en todo esto que les estoy escribiendo. Y al que ustedes perdonan, yo también, dice Pablo, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo. Y el versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y el comentario dice, pues no desconocemos sus conocimientos de Satanás, que él sabe bien cómo meterse entre la gente, porque él tiene muchos años de experiencia, más que nosotros. Amén. Entonces se suscita esta situación dentro de la iglesia, y Pablo está en su postura responsable delante del Señor, como líder espiritual, como apóstol de la iglesia, como fundador de la iglesia, ejerciendo una instrucción, un proceso de instrucción, una disciplina, ¿verdad? Pero también Pablo pone el balance y le enseña a la iglesia a que sea balanceada. O sea, no es siempre, todo el tiempo, 100%
una condenación y una acusación contra el hermano o la hermana que pecó, porque dice la palabra del Señor que cuidemos de nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados y caigamos en la misma situación. Y ya me imagino, ¿verdad? Nosotros si cayéramos en una situación, ya me imagino cómo rogaríamos por misericordia y estuviéramos pidiendo el favor de Dios, ¿verdad? Hasta llorando o clamando. Y muchas veces nos comportamos en la iglesia derramando toda la condenación y toda la acusación contra la situación, sin tomar en cuenta que nosotros también podemos caer y ser vulnerables. Amén. Y no nos ponemos a pensar en que tiene que haber un balance. Debe de haber un proceso de instrucción, de disciplina. Debe de haber una corrección. Debe de haber una situación que confronte. Debe de haber un momento que confronte la situación, pero también debe haber un balance de la sanidad del Señor. Pero resulta que muchos nos quedamos en la etapa solamente del juicio, de la condenación, del señalamiento, de la falta de perdón. ¿Y saben qué? Y Satanás empieza a ganar ventaja sobre nosotros. Satanás empieza a meter resentimiento, empieza a meter murmuración, empieza a meter división, empieza a meter discordia, empieza a meter destrucción dentro de la iglesia. Y la iglesia, ¿sabe qué? Se empieza a desbalagar, empieza a sufrir, empieza a ser destruida por Satanás porque no supimos mantener el balance. Amén. Así que dice el apóstol Pablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no desconocemos sus conocimientos que él tiene. O sea, Satanás sabe cómo, ¿verdad? Claro que Dios es todopoderoso y Dios sabe completamente, y Dios tiene todo el dominio, toda la sabiduría, todo el poder, pero no ignoramos, no menospreciamos, no desestimamos el enemigo de nuestras almas, que también está como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, ¿verdad? Entonces, lo cierto es, mis amados, que hay una lucha espiritual, ¿sí? O sea, no podemos negar que hay una lucha espiritual entre el bien y el mal, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. No negamos, hay una lucha espiritual. Como está el bien de Dios, como está el reino de Dios, también está el reino de Satanás. Y sabe una cosa, a veces porque no buscamos la presencia de Dios, porque no nos damos a la tarea de ser sabios dentro de la iglesia, desconocemos o no tomamos en cuenta que Satanás quiere destruirnos a cada momento. Entonces, para ello hay principios que debemos tomar. Principio número 1, mi hermano: fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Fortalézcase, mi hermano, en el Señor y en el poder de su fuerza. Vea conmigo Efesios capítulo 6. El apóstol Pablo escribe también a la iglesia de Éfeso algo muy revelador y algo que nos muestra a nosotros una realidad espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice su palabra así: por lo demás, o sea, por lo demás que de lo cual estamos hablando, ¿verdad? O sea, es bien padre estar en la presencia del Señor y es bien padre la alabanza. Estuvo bien padre la alabanza, ¿verdad? Aunque sean 1, 2 o 3 cantitos, pero disfrutamos la presencia y cerramos nuestros ojos y nos transportamos a ese trono de luz, a la presencia del Señor, y qué padre, qué hermoso. Pero por lo demás, o sea, no te quedes ahí solamente, o sea, no te confíes, o sea, no desestimes, no menosprecies, no subestimes que allá afuera al salir el enemigo está esperando. Amén. Por lo demás, dice Pablo, por lo demás que está allá afuera, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no es contra mi hermano, contra el pastor, contra la esposa del pastor, contra el hermano que me dijo, contra el hermano que hizo. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, dice, sino contra principados, o sea, el rango espiritual de la organización demoníaca, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, o sea, porque esto es tanto, porque esto es verdaderamente mucho.
O sea, por su gracia del Señor estamos aquí, por su gracia no hemos sido consumidos, por su misericordia Satanás no nos ha destruido, porque ya desde cuando nos trae ganas, ¿verdad? Y más que a veces le damos pie o le damos entrada a nuestra vida, Satanás ya nos hubiera más que revolcado, más que destruido, más que frito, más que todo lo que usted se imagina. Por tanto que está ocurriendo allá afuera, y por tanto que el enemigo está así, dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, mis hermanos, en el día malo, y habiendo acabado todo. O sea, cuando resistan en el día malo, porque hay días peores que otros, ¿no? Hay días que son más malos que otros. Hay veces en que, gracias a Dios, llega la noche y decimos: gracias Dios porque fue un buen día, porque hoy estuvo bien, hoy estuvo tranquilo. Pero hay veces que llega la noche y que dices: ay, Dios mío, qué mal día, Dios mío, quiero esconderme, quisiera escaparme, como decía David, tener alas y volar y huir de todo este sistema, de todo este contexto que me desgasta, que me lastima, que me oprime. Ese día malo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, porque hay días malos, para que y habiendo acabado todo, o sea, y cuando acabe todo ese embate del enemigo, todo ese ataque de Satanás, dice: estar firmes. O sea, todavía puedan decir con alegría y decirle al Señor: Señor, todavía permanecí de pie. No, a pesar de todo ello, el enemigo no me tumbó. Señor, aquí estoy de pie todavía, a pesar de que sucedió esto en la iglesia, a pesar de que sucedió esto en mi vida, a pesar de que sucedió esto en el trabajo, todavía, Señor, estoy de pie. Pero por una cosa, mis hermanos, porque Pablo está diciendo: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Por esa sencilla razón es que se puede permanecer de pie. Si usted y yo no nos fortalecemos en el Señor ni en el poder de su fuerza, va a venir el demonio más pequeño y ya lo va a destrozar y lo va a tumbar, ¿verdad? Pero número uno, tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo te fortaleces tú en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿Cómo te fortaleces? Pues conectándote con Él. Cuando tú tienes tu teléfono y se le acaba la pila y estás en el 10% y te empieza a mandar el mensaje de modo ahorrador de pila, ¿verdad? Luego estás en el 5%, luego estás en el 3% y se te apaga. Ya no tienes energía, ya no tienes pila. ¿Qué tienes tú que hacer? Ir al contacto, conectar tu teléfono y dejarlo hasta que se cargue completamente. ¿Qué tienes tú que hacer cuando estás percibiendo que no puedes más y que Satanás puede contra ti? Conéctate en la presencia del Señor, fortalécete en el Señor, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Empieza a buscar de Dios, empieza a orar a Dios, empieza a orar en el Espíritu, empieza a buscar el Espíritu de Dios. Conéctate, que te llene, que te cautive, que te sature la presencia de Dios. Si no, no vas a poder. Muchas veces decimos: es que ya leí mi versículo de hoy, ya leí mi capítulo, es que ya cumplí con ir al culto. Pero sabe, mi hermano, está el riesgo y el gran peligro de que lo estés haciendo solamente de una forma mecánica, solamente de una forma religiosa, y realmente no estés absorbiendo la vida de Dios que te quiere dar a través de estar en su presencia. Así que yo te invito a que tú te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Vean Hebreos capítulo 11, versículo 32. Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿Sabe una forma de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza? Ejerciendo tu fe. Ejerciendo tu fe. O sea, si tú vas a la presencia del Señor y no tienes fe, dice el libro de Hebreos: pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? La fe es cuando tú dices: gracias, Señor, porque esta iglesia está llena, ¿verdad? Aunque solamente los pastores que empezamos les predicamos a las bancas, a una gente, a 2 gentes y a 30 bancas, ¿verdad? Señor, gracias porque tengo una congregación grande, Señor, que glorifica tu nombre, que son siervos tuyos, Señor, que vivimos en humildad, que te agradamos, que somos faro de luz en medio de las tinieblas. Por fe lo creemos.
Eso es fe, hermano. Hablar lo que no es, ¿verdad? El Señor mismo declara lo que no es, habla lo que no es, porque el Señor tiene fe, el Señor emana la fe, de Él es la fe. Así que cuando no tengas fuerzas, ¿verdad? Dice el pastor hace ratito, saca fuerzas de donde no las tienes. Y efectivamente, esa es la fe. Aquellos hombres en la antigüedad, aquellos hombres héroes de la fe, sacaron fuerzas de debilidad. Fíjese, en la profunda debilidad de su incapacidad, de su impotencia, resistieron en fe y lograron lo que creyeron. Porque la fe no depende de mi fuerza física o de mi estado de ánimo. La fe depende del poder de Dios. Y si tú tienes fe, el poder de Dios está actuando a favor tuyo. Hebreos 11, verso 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, mis hermanos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Son proezas, hermano, son proezas. Estos son tiempos que debemos ejercitar nuestra fe. Mi hermano, estos de las pandemias y todo esto, yo sé que es bien feo, es terrible, ¿verdad? Y mucha gente tenemos miedo, tiene miedo. Pero cuando tenemos fe en el Señor, podemos salir adelante. Amén. Dios nos puede guardar, Dios puede protegernos. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Ejercita tu fe. Empieza a orar por fe. Si no tienes ganas de orar, ora con fe. O sea, la fe no depende de ti, no nace de ti. La fe es de Dios, viene de Dios. Y cuando tú empiezas a absorber la fe de Dios, empiezas a fortalecerte y te levantas como un león en medio de la oración. Empezaste decaído, desguanzado, hasta desanimado de la vida cristiana, pero te levantas y sales como un león feroz, arrebatando el reino de Dios. Amén. Esa es la manera de fortalecerse. Mi hermano, también tiene que ver fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza con vestirse de toda la armadura para que podamos estar firmes. Es decir, Dios te dio todo un kit de herramientas, ¿sí? Dios te dio todo un set de herramientas. Te dio todo un kit de herramientas. El que tú y yo no sepamos usarlas, pues yo creo, Dios dice: yo les di la palabra, les di la oración, les di el ayuno, les di la fe, les di la alabanza, les di la intercesión, les di la palabra. La palabra es poder, la palabra tiene poder, es prosperada. El Señor ejecuta su palabra. Yo les di todo el kit de herramientas, pero a veces no lo usamos. O sea, no nos fortalecemos en el Señor. ¿En qué nos fortalecemos? Pues en otras cosas, ¿verdad? Tal vez le cuento mi problema a mi compadre, a mi comadre, a la vecina, a la señora de la tienda, a mi amiga de hace muchos años. Le cuento mis problemas porque es que nadie me entiende más que ella, ¿verdad? O más que él. Y eso yo no digo que está mal, pero tienes que derramar todo tu corazón en el Señor. Fortalécete en el Señor. Él sí te va a dar toda la fuerza, amén, que tú necesitas. Él sí te va a levantar. Él sí va a ayudarte en los problemas dentro de la iglesia. Él sí te va a ayudar. Puedes tomar consejo, está bien, es necesario. Puedes hablar con alguien, es correcto, ayuda. Pero más fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Segunda a los Corintios capítulo 10. Segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 10. Segunda a los Corintios 10, verso 3. Segunda a los Corintios 10:3. Fíjese la naturaleza de las armas que tenemos. O sea, no tienes armas sencillas, o no tienes nada más la buena elocuencia o la habilidad de tus facultades de convencimiento, o el pensamiento positivo, o el buen consejo de mi amigo, de mi compadre, de mi comadre. Tienes unas armas que son superiores en naturaleza y en origen, porque vienen de Dios. Amén. Segunda a los Corintios 10:3 dice: pues aunque andamos en la carne, dice Pablo, no militamos según la carne. O sea, aunque
personalmente damos un consejo, aunque personalmente con mi voz humana oro a Dios, aunque yo personalmente voy y trato de arreglar un problema, eso no lo es todo. O sea, no te reduzcas o no te acomodes a solamente hacer físicamente lo que tú puedas hacer, sino que dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, nuestra verdadera eficacia para avanzar el reino, establecer el reino de Dios, no consiste en el esfuerzo físico que yo hago al 100%. O sea, sí tiene mucho que ver, ¿verdad? Que yo ore, que yo ayune, que yo vaya, que yo venga, que yo hable, que yo diga, que yo ore, tiene mucho que ver. Pero no militamos según la carne, porque el verso 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, hermanos, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Se forman fortalezas mentales, amén. Satanás encubre fortalezas mentales. Me refiero a que tú empiezas a agarrar una clase de pensamientos que nadie te saca de ahí. Aunque el pastor vaya y te dé consejería 3 veces, 4 veces, tú estás cerrado en tu modo de pensar. Es que yo pienso que así debe de ser, es que yo voy a hacer esto, es que yo veo esto, es que yo pienso. Son fortalezas mentales que no te permiten abrir tu mente, que Dios tiene otra alternativa para ti. Y te reduces a tu mismo círculo de sufrimiento. Porque Satanás es experto en establecer fortalezas mentales sin que tú te des cuenta. Gracias, mi hermano. Satanás establece fortalezas mentales. ¿Y cómo se derriban? Las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, hay cosas que tú no quieres aprender. No es porque no te las diga el pastor, no es porque no te las digan en la predicación, pero hay cosas que tú no quieres aprender. Y usted me dice, pastor, pero es que yo escucho el mensaje, yo escucho todos los mensajes, yo siempre hablo con el pastor, siempre yo le hago caso al pastor, ok. Pero en tu interior, en tu espíritu, hay cosas que no quieres cambiar. Solamente Dios te las va a revelar y te las va a quebrar para que tú aprendas más, veas más allá. Lo que Dios está viendo, tú lo vas a ver y vas a superarte, ¿verdad? El mejor libro de superación personal, ¿verdad? Muchos los han leído en la secundaria, en la preparatoria, y los de orientación vocacional y los psicólogos te recomiendan, léete este libro, ¿verdad? Pero el mejor libro de superación personal es la palabra. Amén. Porque la palabra verdaderamente te va a cambiar los pensamientos. Está viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. No hay nada oculto que no sea manifiesto en su presencia. O sea, la palabra discierne los pensamientos, te separa. Discernir es cernir, como cierne la harina, separa los grumos de lo que está en polvo, separa lo bueno de lo malo. Y obviamente el Espíritu Santo te hace seguir lo bueno y desechar lo malo. Hay cosas que ni tú y yo sabemos que hacemos mal o que pensamos mal, y estamos necios, por eso no avanzamos en la vida espiritual, por eso no crecemos, porque no queremos cambiar patrones y no lo sabemos, porque estás acostumbrado, estás formado así. Amén. Dile al Señor que te revele. Amén. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que te limitan. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, hay argumentos que tú tienes, que siempre sacas el mismo argumento y no te das cuenta. Pastor, pero es que yo ya lo intenté, es que yo ya hice esto, que yo ya hice todo lo que pude, lo que estuvo a mi alcance, pastor, y no veo resultados, yo ya no sé qué hacer, pastor, ¿verdad? Pero sí hay una respuesta, pero no la quieres ver. Sí hay una solución, pero no quieres tomar la resolución, no quieres dar el paso, porque hay un argumento que te posee. En lugar de que tú manejes en lugar de que tú tengas dominio propio y tú puedas con sabiduría elegir el mejor camino, ser sabio en Dios, los argumentos te poseen. Tú eres la formación de tus propios argumentos que te enseñaron en tu cultura, que nos han enseñado como mexicanos, como personas anteriormente sin Cristo. Modos de pensamiento, modos de comportarse dentro de la casa, dentro de mi familia, en el trabajo, patrones de actitud que repites y repites, ciclos de personalidad que ya tienes que así eres, pero tienes que romperlo. El Señor, mi amado, te redimió de la cultura en la que tú y yo vivimos. O sea, no somos hijos de la cultura, somos hijos de Dios. Amén. Nuestro estilo de vida y nuestra forma de resolver los problemas no tiene que ver con cómo resolvía los problemas doña Panchita
o mi madrina, ¿verdad? O mi mamá que no conocía a Cristo, tal vez hizo la mejor intención, pero ahora en Cristo tengo la mente de Cristo, la nueva mentalidad, la nueva cultura del reino. Amén. Y muchas veces dentro de la iglesia batallamos, ¿verdad? Batallamos con eso y no crecemos espiritualmente, no porque Dios no nos pueda bendecir. Mucha gente dice, es que yo me estoy cambiando, yo me voy a cambiar de iglesia porque en esta iglesia el Señor no me bendice, ¿verdad? Y va a otra iglesia, es que aquí como que siento la bendición del Señor. Mi hermano, el cuerpo de Cristo es uno solo. No hay un Cristo mejor allá, un Cristo más padre acá, otro Cristo más padre acá en cada iglesia, sino que donde quiera que Dios te puso en la iglesia, si Dios te puso aquí, tú vas a ser grandemente bendecido y prosperado cuando tú y yo sigamos los principios del reino. Amén. Pero una vez que tú entiendas que las armas no son carnales, derriba argumentos, mi hermano, destruye las fortalezas, derriba argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque a veces nos levantamos contra el conocimiento, más arriba que el conocimiento de Dios, ¿verdad? Es que yo ya tomé consejo del pastor y de los líderes, pero yo considero que mejor voy a hacer esto, porque yo considero que esto es mejor, pero ya cumplí, que no digan que no les tomé parecer, ¿verdad? Y estamos encima y pensamos que nosotros sabemos más. Es que lo que me dijo el pastor yo ya me lo sabía, ¿verdad? Pero nomás yo fui por no dejar, ¿verdad? Para que él no diga que no lo considero, ¿verdad? Y creemos que caminamos bien, aunque realmente no sabemos que andamos caminando por ahí lejos de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, segunda cosa, mis hermanos, primer principio es fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Segundo principio, hermano, debemos procurar mantenernos en una vida de integridad y santidad delante del Señor. ¿Sabe una cosa? Cuando la integridad y la santidad delante del Señor es un estado personal del alma, de los pensamientos, del espíritu, en el cual tú eres puro delante de Dios. O sea, haga de cuenta, ¿verdad? Que cuando compramos miel, siempre preguntamos a los que la venden, ¿y es miel pura? Y siempre te van a decir, sí es pura. Pero tú a veces la compras y te das cuenta que es más azúcar que miel, ¿verdad? Y de tal manera que esa miel ya no tiene el potencial al 100% de las propiedades físicas de la miel. Entonces no es miel, o es medio miel, o no sé qué sea, ¿verdad? O es azúcar, o es piloncillo, no sé qué sea, pero no es miel, ¿verdad? El cristiano somos igual. Necesitamos concentrar, así como el sabor está concentrado, la miel está concentrada, necesitamos concentrar todas nuestras facultades, nuestros afectos, nuestras inclinaciones, nuestros deseos, nuestra adoración, nuestros más fuertes afectos en la presencia única de Dios. Eso es vivir en una vida de pureza, de integridad, de santidad. Yo no estoy hablando que no vas a ver o no te vas a topar con la tentación o el pecado que hay allá afuera, porque tú sales de la puerta y ves todo tipo de cosas, ¿verdad? Ves todo tipo de cosas, oyes todo tipo de cosas, experimentas todo tipo de cosas, y puedes estar siendo bombardeado por tentaciones, pero en el momento en el que tú decides no dar tus afectos, no dar tu atención, no dar tus facultades, no concentrarte hacia eso, sino seguir concentrándote en Dios, seguir acercándote a Dios, entregándote a Dios, concentrándote, dándole todo tu 100%, toda tu pureza a Dios. En ese momento, hermano, en ese momento sucede que te conectas en línea con Dios y empiezas a ver cómo Dios empieza a actuar de una forma extraordinaria, poderosa, eficiente en tu vida. ¿Por qué a veces no vemos a un Dios eficiente en nuestra vida? Porque vives impuro, desconectado con Dios. O sea, vives como la miel del 50% azúcar, 50% miel. O sea, no es miel. ¿Qué es? Yo no sé qué sea, ¿verdad? Medio miel o no sé qué sea, pero no es miel. O sea, es como nosotros, ¿qué somos? ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Pues somos cristinos, ¿verdad? Somos cristinos, no somos cristianos. O hermanos en Cristo, somos primos lejanos de Cristo. ¿Qué somos? ¿Verdad? De la media familia, medios hermanos de Cristo, ¿verdad? O sea, no somos completos de Dios.
Entonces tenemos que ser completos de Dios. Cuando esto ocurra, vas a tener el 100% de garantía, de respaldo de las promesas de Dios. Y los problemas, las circunstancias que se susciten, porque Satanás de alguna manera encuentra, ¿verdad? Una forma, un momento, una forma como destruir. De todas maneras, si ocurre eso, si tú andas con Dios, te fortaleces en el Señor, en el poder de su fuerza, y número dos, vives una vida de integridad, de santidad delante del Señor, Dios va a ayudarte y vas a ver la gloria de Dios. Amén. Casi estamos al final. Vean Salmos 24. Salmos 24, verso 3. Amén. Salmos capítulo 24. Vean en su Biblia. Versículo 3. Ahora déjenme encontrarlo a mí. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? O sea, ¿quién verdaderamente va a subir al monte, a las alturas donde el Señor está ahí, donde verdaderamente te encuentras en la preciosa y pura presencia de Dios? ¿Quién va a ir? A veces nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? A veces venimos a la congre y nos fuimos creídos que entramos a la presencia, que adoramos, que recibimos, pero cuando llegas a tu casa durante toda la semana vuelves a ser el mismo. No quieres cambiar, ¿verdad? O no sabes que necesitas cambiar en algo que te está dañando. Y es que dices: es que en mi vida, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué esto? No sé, Señor. Porque no quieres cambiar algo que hay en ti, un patrón, una fortaleza, un argumento en tu vida que está bien arraigado, que te ha formado. Pero desfórmate del mundo, despójate de las vestiduras viles y vístete conforme a Cristo. Vístete de Cristo y desecha la vida antigua. Amén. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Mi hermano, dice: ¿quién subirá? ¿Quién va? ¿Quién de veras va a experimentar la verdadera, la genuina, la auténtica presencia de Dios? Y a veces decimos, ¿verdad? Y la gente dice: es que ahí no siento la presencia en esa iglesia. Es que ahí no está la presencia. Mi hermano, qué apreciación tan corta, porque Dios está en todos lados. Amén. Más bien es el hermanito, la hermanita que no vive en integridad delante de Dios y que él es un religioso y quiere fingir que es un santo, pero en realidad no experimenta la presencia de Dios porque su vida está mal. Y él dice: no, yo no estoy mal, pastor, yo en la semana no peco, en la semana no hago nada. Ok, no, pero tiene un gran orgullo y ni se da cuenta de él, ¿verdad? Dice: no, yo no hago nada, pastor. Mire, yo diezmo, yo ofrendo, pastor, de todo el comino y de todas las especies. Yo diezmo y ofrendo, pastor, ¿verdad? Yo nunca hago esto, no, pastor, pero tiene un gran orgullo. ¿Se da cuenta? Amén. Y a veces dice: no, es que yo creo que en esa iglesia el pastor no vive en santidad. O es que el grupo de alabanza no son santos. Y es realmente el otro lado de la moneda, porque los que ministramos en el altar y los que estamos aquí ministrando, mi hermano, es una preparación que se lleva, ¿sí? No es solamente hacerlo por hacerlo, es una preparación. Amén. Y cuesta mucho trabajo. Usted dice: ay, qué bonito canta la hermana, qué bonito canta el hermano. Pues sí, pero pregúntele cómo están yendo educando su voz, el esfuerzo que hacen, porque es una preparación. Amén. Entonces, ¿quién entrará? Mi hermano, el que vive, número dos, en pureza, en integridad delante del Señor. Cuando hagamos esto, usted va a entrar en la auténtica presencia de Dios. No importa si el culto se haga aquí afuera en la calle, ahí en donde está la calle de la tierra, del lodo. Ahí va a disfrutar, va a deleitarse en la presencia, se va a quebrantar en la presencia de Dios. O si lo hace en un edificio tan bonito, no importa dónde, ¿verdad? O no importa quiénes estemos al frente, si Dios está en medio de nosotros, vamos a disfrutar su presencia. Amén.
disfrute, busque. Y luego dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Mi hermano, hay que buscarle, hay que buscarle, hay que buscar al Señor, hay que buscar al Señor. Cuando pierdes las llaves del carro y estás por salir de la casa y no las encuentras, ¿qué haces? ¿Te vas caminando? No, bueno, a veces sí, ¿verdad? Porque ya no tengo tiempo. Y bueno, tenemos si ustedes viven por aquí cerca, tienen la ventaja que les queda una cuadra a la iglesia. Qué padre, ¿no? A nosotros los pastores nos queda a un paso de la casa a la iglesia, ¿verdad? Pero, o sea, ¿qué haces cuando tienes que ir lejos y no encuentras las llaves del carro? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues las buscas, mi hermano. ¿Y dónde buscas? En todos lados. Mueves los sillones, te das cuenta que tenía años que no barrías abajo del sillón, ¿verdad? Ya hasta se hizo la marca del sillón ahí. Sí, capaz, ¿verdad? Que si mueves todos los muebles y después miras el piso, te das cuenta, acomodas todo en su lugar porque ya quedó la marca, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Buscamos hasta que las encuentres. No importa qué moviste, no importa cuánto hiciste, pero tú buscaste hasta que la encontraste. Cuando se te pierde tu IFE o cuando se te pierde un dinero en la casa, se te extravía un dinero, ¿cómo lo buscas, verdad? ¿Cómo lo buscas? Hasta abres los sillones de abajo para ver si no se fue abajo. Ahí le navajeas ahí abajo el forro para ver si no caen por ahí algunas monedas. Entonces tú buscas hasta que encuentras. Mi hermano, ¿por qué a veces decimos que buscamos a Dios y la verdad es que no lo encontramos? Y hacemos como que ya lo encontramos, ¿verdad? Y ya soy cristiano, ya cumplí. Pero en realidad no buscaste y no hallaste la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar en nuestra vida cristiana? ¿Cómo vamos a crecer? Amén. Dos cosas que el Señor nos deja en nuestro corazón, ¿verdad? Fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza. Y número dos, procura mantener una vida recta en integridad y en santidad delante del Señor, para que Dios te pueda restaurar y Satanás no gane ventaja, ni en esta iglesia, ni en ninguna, ni en tu casa, ni en tu matrimonio, ni en tu vida, ni en tu persona. En ningún lado Satanás haya ventaja, pues no ignoramos, no desconocemos sus conocimientos de Satanás. ¿Por qué no te pones de pie, mi hermano, en esta mañana y cierras tus ojos y te sinceras delante del Señor? Padre, te damos gracias en esta mañana porque estamos en un proceso, Señor. No somos perfectos, Padre, tenemos muchos errores. Bendita sea tu misericordia, bendito tu nombre, Jesús. Bendita tu presencia, que podemos estar aquí justificados, perfeccionados, Señor, habilitados para experimentar tu gracia. Por tu mucha gracia, por tu gran misericordia, no hemos sido consumidos, aún estando en tu misma presencia. Ayúdanos, Señor, a que podamos fortalecernos en ti, en el Señor y en el poder de tu fuerza. Ayúdanos, Señor, que saquemos fuerza de debilidad por fe. Señor, en medio de cualquier situación que esté pasando la congregación, Padre, les bendigo, Señor, con la palabra en el nombre de Jesús. Bendigo a los pastores, Señor, con tu palabra, con tu fuerza, con tu unción, con tu sabiduría, con tu discernimiento sacerdotal, pastoral, profético, apostólico, Señor, para que sea tu palabra la que rija, la que gobierne esta casa, Padre. En el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo nos muestre, Señor, aquellas fortalezas, aquellos argumentos, aquellas fortalezas mentales, argumentos que tenemos, Señor, nuestros propios argumentos con los que siempre nos excusamos, Señor, con los que siempre nos defendemos, los anteponemos cuando estamos en problemas, y la verdad es que no hemos podido salir de ese problema y tal vez llevamos años en ese problema, Señor, hasta que no veo la luz de Cristo. Resplandece, Espíritu Santo, con tu luz en cada corazón, en cada mente, en cada vida, en el nombre de Jesús, en esta congregación, Padre. Gracias, Espíritu Santo.
Ayúdanos a vivir en pureza, a concentrar todos nuestros afectos, toda nuestra vida, nuestros deseos, nuestros apetitos solamente a ti, Jesús. Que en ti se concentren, para que podamos subir a ese monte, para que podamos experimentar esas alturas en tu presencia, preciosa presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga.